Hola, ¿cómo están? Espero que en verdad estén muy bien. Esta ya va a ser casi de las últimas ayudantías. Aprovechen de hacer todas las preguntas cuando sea el horario de consulta y así para el certamen estén bien preparados. Hoy día vamos a ver diagnósticos del modelo y vamos a recordar un poquito de lo que era intervalos de confianza de los modelos que habíamos visto en ayudantías anteriores, para irnos preparando para el certamen. Entonces, sigo pegado esto. Vamos a ver. El ejercicio 1 dice así: la producción de cobre a partir de minerales oxidados puede seguir el proceso hidrometalúrgico, el cual comienza con la combinación. El material chancado se aglomera y luego se lixivia. En la minera donde usted trabaja, se desea identificar las condiciones operacionales que maximizan la recuperación de cobre en la lixiviación. Para ello, se realizó una campaña de experimentación, para cuantificar el efecto de manipular ciertas variables sobre la recuperación. Las variables independientes seleccionadas fueron tiempo de lixiviación, A, masa de mineral, B, y la ley promedio de mineral cargado, con la letra C. A partir de esto se realizó un diseño de experimento factorial de 2 niveles y se aplicó una campaña de medición de 24 corridas experimentales, planificadas de manera aleatoria. Entonces, aquí encontramos el diseño factorial. Tenemos entonces cada una de las variables, ya está esto codificado, y la variable respuesta. Luego dicen que luego de obtener los efectos estadísticamente significativos, esto es, luego de haber realizado todo el proceso de diseño de experimentos, haber calculado los efectos, los coeficientes, luego ver cuándo son estadísticamente significativos con los intervalos de confianza, ya se sabe que el modelo es esto, nos entregan el modelo. Entonces luego dice: para el modelo obtenido, obtenga el intervalo de confianza del 95% de los parámetros a partir de la siguiente ecuación, que si recordamos, esta expresión es la manera en que yo calculo el intervalo de confianza, pero cuando yo realizo el método algebraico y con el método que también se le denomina método matricial. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser resolver esto, el intervalo de confianza, mediante lo que era el método matricial. Por lo tanto, esto no lo tenía que copiar. Bien, ahora sí. El método matricial, ¿en qué consistía? Este método me servía para obtener parámetros, ¿cierto?, a través de una regresión lineal. Nosotros ya tenemos los parámetros, así que esta parte no es necesario. Nos vamos acá. Intervalo de confianza en los parámetros. El intervalo de confianza permite descartar aquellos que no sean significativos, ¿ya? Y para eso necesitamos determinar el SE cuadrado, que es la varianza del error entre el valor medido y pronosticado, n menos p, que va a ser n, el número de puntos experimentales, y p, el número de parámetros. Este va a ser la suma cuadrada de los errores, y de esta manera entonces vamos a llegar a esta definición, que era lo que nos solicitan acá, que vendría siendo este SB cuadrado. Por lo tanto, tenemos que calcular el error y para eso tenemos que calcular el valor pronosticado. Como ya nos entregan el modelo, podemos calcularlo y pronosticado. Luego vamos a calcular el error. Entonces, el I pronosticado va a venir dado por el modelo 67,3 más 1,38 por B más 3,53 por C más 1,25
por A por B y 1,05 por A por C. Entonces, hacia abajo y determinamos el error. Como nosotros tenemos que llegar a lo que es la matriz de covarianza y todo eso, tenemos que formular la matriz X. La matriz X va a venir dada por lo que era B0, ¿cierto? B, pongámosle, C, AB y AC. Tenemos 5 parámetros. Aquí vamos a poner puros 1, tal cual como si fuéramos a obtener los parámetros. Ahí. Luego B, C, que está justo al lado. Y finalmente A por C. Hacia abajo. Ya. Entonces, nosotros tenemos que calcular la covarianza. Para eso, primero tenemos que determinar esta parte, que sería X traspuesto por X a la menos 1. Entonces, vamos a anotar, voy a marcarlo esto como matriz, encerrándolo en un borde más externo, más grueso. Entonces, dijimos X traspuesto X a la menos 1. Ya. Entonces, primero vamos a hacer M inversa de M múltiplo. ¿Entre qué? Entre la traspuesta, transponer X y lo vamos a multiplicar a X. Y cerramos. Entonces, ya de esta manera obtenemos esta parte. Pero nos falta el S cuadrado. Entonces, ¿qué era el S cuadrado? Vamos a hacer aquí doble. Y vamos a anotar las cosas que necesitamos. Entonces, para el S cuadrado necesitamos N, necesitamos P, necesitamos la parte del error. Error. Y el SE al cuadrado. El N corresponde al número de puntos experimentales. Por lo tanto, si yo veo aquí, ¿cuántos tengo? Tengo 24. 24 puntos experimentales. Es la cantidad de parámetros, que vendrían siendo 5. Ese es el error, que decíamos que era la suma cuadrados de los errores. Y el SE, que era el error por 1 en N-P. Considerando que ya hemos calculado este valor, obtenemos la covarianza de, y esto vendría siendo la multiplicación del SE cuadrado. Y esto hacia el lado y hacia abajo.
Por lo tanto, luego vamos a tener que obtener el S cuadrado, que va a ser la diagonal, que corresponde al mismo valor, vendría siendo la diagonal de la matriz de covarianza. Entonces vamos a usar la raíz para el intervalo de confianza. Entonces, vamos a poner aquí nuestros parámetros. Parámetros. Valor. Mejor pongamos el ancho del intervalo, límite inferior, límite superior y la significante. Entonces aquí va a estar B0, luego teníamos B, C, AB, y BC, si no digo AC, perdón. AC. Mejor lo voy a llevar abajo. Ya, y los valores que tenemos. Ya, para el ancho necesitamos el T. Entonces, el T lo vamos a obtener de la probabilidad. Entonces vamos a poner, bueno, como siempre, beta, alfa, 1 menos alfa, medios. Entonces, 0,95, 1 menos 0,95 y 1 menos alfa medios. El T va a ser la inversa de T, de la probabilidad, 1 menos alfa medio, y los grados de libertad va a ser N menos P, para este caso. Y el S va a ser la raíz de esto. Ya, entonces el ancho va a venir dado por el T, por el S. De esta manera, vamos a quitarle un poquito de decimales. El límite inferior va a ser el valor menos el ancho, mientras que el límite superior va a ser el valor más el ancho. Bueno, y aquí es fácil darnos cuenta que todos son positivos, por lo tanto todos van a ser significativos. Ya, de esta manera, entonces resolvemos la primera pregunta. Entonces, ¿qué dice la segunda? Bueno, ¿qué puede concluir? Que en realidad coincide que de esta manera confirmamos que los parámetros que fueron utilizados y calculados son significativos y obtuvimos el intervalo de confianza para cada uno. Ahora, calculando el coeficiente de determinación R cuadrado y luego evaluar la bondad de ajuste con algunas herramientas que vamos a revisar. ¿Qué es el R cuadrado? El R cuadrado se le denomina coeficiente de Pearson e indica que también se ajusta el modelo a los datos. Este es un indicador que tiene que ser complementado con, por ejemplo, el gráfico de residuos, lo que se denomina varianza de los residuos, un histograma de los residuos, puede ser los residuos son los errores, y un test que se llama test de Fisher, que no lo vamos a ver todavía. Y no sé si se alcance a revisar realmente.
Pero con todas estas herramientas podemos decir, ¿sabes qué? El modelo que yo estoy proponiendo, el modelo que me dan, se ajusta que también se ajusta a los datos. Entonces, el R cuadrado lo vamos a determinar de la siguiente manera. Como 1 menos la varianza punto S de los errores partido la varianza punto S de I medido. Caso se obtiene un R cuadrado de 84%. Significa que un 84% de la varianza de los valores medios se ve representado por el modelo. Y luego nos decía que lo complementáramos con herramientas. Ya. Entonces, una de las herramientas puede ser, yo les decía, el histograma del error. El histograma del error, simplemente, bueno, vamos a hacerlo completo. Vamos a ir a datos, análisis de datos, tal cual como hacíamos el histograma antes, pero no vamos a hacer todos los pasos del límite inferior, sino vamos a ir directo aquí, rango de salida, lo vamos a poner acá, y crear. Entonces, ¿qué observamos aquí? Bueno, esto yo lo podría ajustar, ¿cierto? Con lo del límite inferior, superior, que lo habíamos aprendido en la primera parte del curso, para que no me quede un I mayor, sino que me queden todos ajustados en los rangos. Pero a priori, ¿qué es lo que yo observo? Que intente seguir una distribución normal. ¿Y se acuerdan? Era que en el centro se concentrara el más alto punto y ahí disminuía hacia los lados. Otra herramienta, bueno, si es que esto sucede, si es que los errores siguen o se asemejan a una distribución normal, yo podría decir que se ajusta bien el modelo. Otra alternativa es determinar el promedio de los errores. ¿Por qué? Porque si esto, si esto se distribuye bien, entonces el promedio de los errores debería ser 0. En este caso nos da 0,025, que igual se podría decir que se ajusta bastante bien. Ahora, obviamente, si es que nosotros quizá hubiésemos tenido un R cuadrado mayor, digamos 0,99, probablemente hubiésemos estado aún más cerca y hubiésemos podido decir que se ajusta aún mejor el modelo. Pero en realidad aquí no va tan mal. Otra alternativa es graficar el medido versus el predicho. ¿Y qué esperaría yo? Se me genere una recta o tenga una distribución similar a una recta en el ángulo, digamos, de 45, por así decirlo. Vamos a ajustar los ejes aquí. Pasé. Ahí, y vamos a ajustar este eje, el 30. 55. Entonces, este corresponde al I versus I prehecho. Podríamos esto entonces asimilarlo a una recta, que es lo que esperaría. Hay otra alternativa que es hacer la gráfica de los errores respecto a cada una de las variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a graficar
está la barra aquí, me molesta. Insertar un gráfico de dispersión. Vamos a poner en el XAB. En el Y los errores. Vamos a poner AC. Los errores. Ya, entonces si nos fijamos, se genera un gráfico de esta manera que me indica que el hecho de que sea vertical me respalda el hecho de que sean variables independientes, porque el error no tendría por qué estar relacionado, no tendría por qué tener una relación con este tipo de variables, ya que son independientes. Por lo tanto, yo hubiese esperado, como se ajusta bastante bien, que la pendiente fuera vertical. Y bueno, esas son herramientas. Siempre se les va a pedir probablemente calcular el R cuadrado. Y es importante poderlas complementar con que, si es que se ajusta bien, el promedio sea cercano a 0, que el histograma tenga una distribución similar a la distribución normal, que entre el I medido y el I predicho se asemeje a una recta, y este gráfico que igual es complementario. Ese fue el ejercicio 1. Cualquier duda lo podemos ver. Harto ánimo, cada vez queda menos. Así que eso. Cuídense, que estén muy bien. Chau.